tintico o quienes tienen su agüita también la tengan ahí. Ya empezó a salir esa. Sí. No van a ser 2 horitas, va a ser menos tiempito. Menos tiempito. Bueno, qué alegría es habitar los hermanos juntos como cantábamos esta mañana y qué alegría poder escuchar la palabra de nuestro Padre. Él es nuestro verdadero Padre. Y quienes toman muy juiciosamente apuntes, si le quieres poner título a la enseñanza del día de hoy, te podría sugerir el siguiente. Es una pregunta. ¿Desenfocado o desenfocados o enfocadios? Repito, desenfocados o enfocadios. Un juego de palabras que nos permita de pronto recordar más adelante lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. ¿Desenfocados o enfocadios? Leí esta semana, buscaba la definición de la palabra enfocado. ¿Qué quiere decir enfoque? ¿Qué quiere decir estar enfocado? Y me llamó mucho la atención eh, 3 definiciones que encontré en el diccionario y se las comparto. La primera dice dirigir la atención o interés en un asunto específico para trabajarlo eficazmente. Lo repito, dirigir la atención o interés en un asunto específico para trabajarlo eficazmente. Segunda definición, encontrar en el visor la imagen que se quiere obtener. Nos imaginamos todos nuestros binoculares y apuntando un objetivo. Encontrar en el visor la imagen que se quiere obtener. Y esa tercera definición me llamó más la atención. Dice, proyectar la luz sobre un punto determinado. Proyectar la luz sobre un punto determinado. Y cuando leí esta definición, esta última definición, enfocar la luz en un punto determinado, venía a mi mente un experimento que uno hacía de niño en el colegio, ¿no? ¿Cuál era ese experimento? ¿Se acuerdan? La lupa, ¿sí? La lupa apuntando a un punto determinado a la luz del sol. ¿Y qué pasaba? Eso empezaba a calentarse ese punto ahí focalizado hasta que se prendía. Por estos días de tanto incendio forestal, pues cobra mucho más sentido un ejemplo de estos, ¿no? Porque bien se sabe que muchos de los incendios provocados han sido causados por ello, ¿sí? En medio de la basura que dejamos por ahí botada, los vidrios que quedan por ahí botados, pues ese vidrio en un sitio donde no ha llovido, donde está seco, pues empieza a calentar un punto y eso de un momento a otro se prende y pues genera todo lo que hemos visto en estos días, ¿no?
las consecuencias de ese fuego que consume, consume, consume y va adquiriendo mucha, mucha fuerza. Bueno, esto pensándolo en el ámbito cristiano, ¿qué, qué produce en nosotros? ¿A qué nos lleva a pensar? Bueno, cuando yo imaginaba la escena de la luz enfocando un punto y calentando y produciendo fuego, venía a mi mente lo importante que es que esa luz de Cristo proyectada en nuestro corazón termine generando algo, produzca un impacto. Y es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Cuando Cristo ha llegado a nuestro corazón, Él ha hecho de nosotros nuevos hombres que generan un impacto. Así como el fuego se prende y causa un impacto, ¿sí? La obra de Cristo en la vida de los creyentes causa igualmente un impacto. Pienso también en la oscuridad, cuando seguramente todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? Estar en un lugar muy, muy oscuro, de pronto en el campo, y ver cómo una pequeña antorcha me cambia toda la perspectiva, ¿sí? Imaginaba un mundo en medio de la oscuridad, porque no lo vislumbro bien, pero la linterna o la luz que se prende me hace cambiar completamente la perspectiva de lo que hay a mi alrededor. O cuando estamos pasando un túnel, de pronto aquellos que le tienen pavor al encierro y vamos pasando por un túnel, ¿no? ¿Qué sensación produce eso? Yo pienso mucho en mi mamá le da pánico pasar por un túnel, a ella le da pánico la claustrofobia, sentirse como encerrada. Y yo recuerdo cuando viajábamos y pasábamos por un túnel, la emoción que le causaba a ella cuando ya se veía al fondo la luz, ¿no? Uno la veía angustiada ese tramo y ver la luz al final del túnel, cómo cambiaba su rostro. Anhelaba ver esa luz, ver otra vez la naturaleza y no seguir ahí en ese encierro. ¿Qué impacto causa la luz? Esa luz enfocada en un punto. En nuestra vida cristiana, mis hermanos, ese impacto que juega la luz en nosotros es posible solo en la medida que tenemos una relación con Dios, una verdadera relación con Dios. Y aquí estoy saliéndome del plano de la religiosidad. Solo la relación con Dios permite eso. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se construye esa relación con Dios que nos permite enfocarnos en nuestra vida? Bueno, hay varios pasajes de las Escrituras que nos dan luz, ¿sí? Nos dan luces de lo que eso significa. Y vamos a ir a Salmos. Vamos a mirar 4 pasajes en el libro de Salmos. Por cuestiones de tiempo no me puedo conectar a las reuniones de los martes de oración, donde desde el año pasado vienen estudiando salmos. Sin embargo, en nuestro devocional familiar empezamos a estudiar los salmos, animado por ese impulso de los hermanos que juiciosamente se conectan los martes. Y ha sido maravilloso poder encontrar verdades profundas y la exquisitez de ese lenguaje literario que se maneja allí en los salmos. Y encontré 4 pasajes, podría ser muchos más, pero encontré 4 que nos permiten entender ese cómo es posible esto del enfoque y la luz. El primero está el Salmo 36.
Salmo 36:9. Si buscas desde el celular, te sugiero que busques la Nueva Traducción Viviente. Si tienes una Biblia de otra versión, puedes seguir la lectura en esa versión, que también enriquece muchísimo el texto cuando leemos de varias versiones. Dice el Salmo 36:9, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Nos reitera este pasaje de las Escrituras cómo la fuente de vida es Dios. No existe otra fuente de vida. Este Dios que se constituye en la luz misma que nos permite ver. Todos nuestros sentidos son necesarios, ¿no? Todos son absolutamente necesarios. Qué aburridor y triste sería comerse un pollo asado sin olfato, sin gusto, insípido, no sabría nada, no le sentiríamos el gusto. O al mediodía salir, pasar por una hamburguesería y ese olor a hamburguesa, una hamburguesa ahí en la parrilla, asándose. Uy, qué delicia poder oler eso y comerlo después, ¿no? Porque puede ser muy rico oler, pero uno con hambre y sin plata tiene que seguir derecho y no lo disfruta. Bueno, todos los sentidos definitivamente son muy importantes para nosotros, pero definitivamente el sentido de la vista juega un papel muy importante en la vida del ser humano. La luz con la que vemos. Salmo 43:3, segundo pasaje. Si alguien tiene la nueva traducción viviente y lo quiera leer, le invito a que lo pueda leer, mi hermano. Gracias, Santi. La oración del salmista, que tu luz y tu verdad me guíen, me lleven a tu monte santo. Hay un destino, sí, que tiene el salmista, el monte santo donde mora el Señor. Está enfocado en su objetivo y su oración es que la luz de Dios y la verdad sea ese recurso, ese medio que lo guíe. Salmo 89:15. Si hay otro varón que lo quiera leer. Salmo 89:15. Gracias. Felices los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de la presencia del Señor. Nuevamente la luz hecha manifiesta, aquello que nos lleva hacia un objetivo. Y finalmente el Salmo 119:105, lo voy a leer yo. Vamos en esa ascendente de los salmos. Salmo 119:105, que nos clarifica mucho más qué es esa luz que nos guía.
Dice el versículo 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Puedes llamarle estar enfocados o puedes llamarle estar enfocados, porque no hay otra manera de tener claridad en esta vida, de saber quiénes somos, cuál es nuestra razón de vivir y cuál es nuestro destino, si Dios no ocupa un lugar central en nuestras vidas. Y aquí vemos ese primer recurso que se constituye en la luz, como lo leíamos hace un momento en el Salmo 119, 105. La palabra de Dios es la lámpara que guía nuestros pies. Si uno está en la oscuridad caminando, mis hermanos, tropieza, se cae. Y los riesgos de tener un pequeño traspiés como el poderse descalabrar están latentes, siempre. ¿Ustedes jugaban a la gallinita ciega cuando pequeños? Tiestazos que uno se daba, ¿no? Lo vendaban a uno, todos felices corriendo y huyendo, y el que estaba con más miedo era uno ahí tapado y vendado y tratando de agarrar al otro. Y esa angustia, ¿no? De no chocar con algo. No conocer la palabra de Dios nos desenfoca fácilmente. El mundo está desenfocado porque rechaza la palabra de Dios, porque consideran que este es un libro como cualquier otro, lleno de errores. Y curiosamente, quienes dicen que está lleno de errores nunca lo han leído. Simplemente reproducen lo que han escuchado de este o de aquel otro. El mundo tropieza y va al atolladero porque no conoce la palabra de Dios, porque ella no es su guía. Satanás, el mundo, nuestro corazón pecaminoso nos desenfoca. Veíamos en el estudio de primera de Juan, cómo de manera reiterativa Juan decía eso, ¿no? Pilas, pilas con el mundo, pilas con el príncipe de este mundo que es Satanás, pilas con su propia naturaleza, porque nos apartan de Dios. Es claro, entre más lejos de Dios, más metemos la pata. Y a veces no metemos las dos, metemos las cuatro patas a veces, cuando estamos desenfocados de Dios. Cambiar nuestra atención, cambiar nuestro enfoque, nos pone en serios riesgos. Y así como el mundo está en oscuridad total, mis hermanos, nosotros cuando, como creyentes, nos desenfocamos, corremos serios riesgos. Consecuencias que vivimos nosotros, consecuencias que viven quienes están más cerca de nosotros, hasta la segunda, tercera, cuarta generación, dice la Biblia. Porque dijera uno, bueno, o sea, uno su tiestazo y bueno, pues ya aprendí, pero cuando mis actos tienen repercusiones, el dolor es mucho mayor. Por eso, mis hermanos, hoy el Señor nos está diciendo, tienes que enfocarte. ¿Y cómo nos enfocamos? Con su palabra. ¿Qué le pasó a Israel? A Israel le pasó lo mismo que a nosotros nos suele pasar.
Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estas fueron las palabras para el pueblo de Israel cuando estaban llegando a la tierra prometida. Es decir, era un consejo para la vida, el desafío que tenían por delante. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el desafío es el mismo. Pilas, nunca te desenfoques, nunca dejes de guardar el camino, porque así todo te saldrá bien. Es decir, todo te saldrá conforme a la voluntad de Dios. No necesariamente como yo quiero que ocurran las cosas, sino como Dios las ha planeado. Ese era el consejo para el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel no atendió el consejo de Dios. Recién salieron de Egipto, ya le estaban embarrando. Y consecuencia de ello, les tocó deambular 40 años en el desierto. El pueblo de Israel se desenfocó, dejó de alimentarse con la palabra de Dios. ¿Y qué pasó más adelante? Dice Amós 8:11. Amós 8:11. Si quieren lo leo, pueden anotarlo ahí en casa, lo puedes leer. Dice Amós 8:11, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. El pueblo de Israel llegó al punto de la desnutrición espiritual, desnutrido espiritualmente. Dicen muchos pasajes en el Antiguo Testamento como aun cuando el pueblo llegó, se estableció, pasaron los años, el Señor les dejó la ley, les dijo que construyeran un templo, pero ellos terminaron archivando la Biblia, la palabra de Dios, la terminaron guardando y se terminaron olvidando de todo. Cayeron en esta situación que el profeta Amós describe, la desnutrición. Hermanos, si nosotros no leemos la palabra del Señor, estamos desnutridos. Y ustedes saben que una persona desnutrida es muy propensa ¿a qué? A enfermarse y a morir. Si no se alimenta uno correctamente, las defensas bajan y estoy expuesto a muchos males. Por eso hay que comer bien, saludablemente. Porque si yo me alimento solo con comida chatarra, ¿qué pasa? ¿Es alimentarme bien? No. Puede que quede lleno, sí, pero no voy a ser bien alimentado. Y eso pasó con Israel. Se empezó a alimentar de otras cosas. Se empezó a alimentar de lo que el sistema de la época le vendía, la idolatría, las enseñanzas de las religiones de los pueblos del lado. Y se empezó a dejar seducir por esas cosas. Hermanos, la situación es la misma que vive la iglesia actualmente. Muchas ideas que son basura, el mundo vende, enseña, lo venden como el gran mensaje de esperanza. Y nosotros nos empezamos a alimentar de ello. El cine nos alimenta de ello. Las novelas nos alimentan de ello. La música nos alimenta de ello. Por eso es que es tan importante discernir.
¿Qué vemos? ¿Qué oímos? Porque todo eso lo estamos absorbiendo. El pueblo de Israel tenía hambre, estaba sin comer, no se estaba alimentando correctamente. No estaban degustando la palabra de Dios. Dice Oseas 4:6. Oseas 4:6. Otra explicación que da el Señor de por qué Israel había llegado a ese punto. Dice Oseas 4:6. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Qué palabras tan fuertes de Dios. Le está diciendo, así como ustedes se olvidaron de mí, yo me olvido de ustedes. Y si ven que la siguiente generación vive de desgracia, hay una razón, porque se olvidaron de las leyes de Dios. La inanición lleva a la muerte. Esa muerte física que también es una muerte espiritual. Cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra del Señor, nos dejamos contagiar de todas esas ideas que llegan de afuera, que nos llevan a tomar malas decisiones, que nos llevan a no alimentarnos como corresponde. ¿Y eso que lleva finalmente? A la muerte, al fracaso. Al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, perdón, fracasó porque le faltó conocimiento de Dios. La iglesia de Cristo en estos 2000 años de historia se ha dividido muchas veces por desconocer la palabra de Dios muchas veces y practicarla en amor. Hermanos, hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios para estar enfocados, porque estamos en un mundo desenfocado, que cree lo que quiere creer, lo que le parece, pero que está desenfocado. ¿Por qué los niveles de violencia? ¿Por qué la corrupción? ¿Porque ganó la izquierda? ¿Porque ganó la derecha? Por eso es. No, hermanos, la corrupción y el pecado está porque están lejos de Cristo. Por eso hay maldad en este mundo. Y no se conoce a Dios porque no vamos a su palabra. En la evaluación que haces del año pasado, ¿cuánto tiempo le dedicaste a estudiar la palabra de Dios? A sentarte en la soledad de tu cuarto o en la sala y pasar un tiempo leyendo las escrituras. En la sumatoria de horas haciendo este ejercicio, ¿cuántas horas pasaste el 2023 leyendo las escrituras? ¿Esas horas se convirtieron de pronto días en la sumatoria? ¿O de pronto empezamos a patinar y sumamos las horas y resulta que ni siquiera son horas, sino unos cuantos minutos? ¿Nuestros hijos pasaron tiempo leyendo las escrituras? Claro, es que si no les enseñamos nosotros, ellos no lo van a hacer orgánicamente.
Necesitamos más de la palabra del Señor. Decía Robert Chapman, un hombre muy valioso en la historia de la iglesia en el siglo XIX. Decía, el libro de Dios es un depósito de maná para sus hijos mientras andan en su peregrinaje terrenal. Lo repito, si de pronto lo estás anotando. El libro de Dios es un depósito de maná para sus hijos mientras andan en su peregrinaje terrenal. Qué frase más valiosa de este hombre, ¿no? Porque nos permite entender claramente los 40 años de desierto del pueblo de Israel alimentándose. Y esa figura del desierto, ¿no? Como ese trasegar en medio de la dificultad. Bueno, nuestro peregrinaje en este mundo lo podemos subsanar solo en la medida que comemos de ese maná, que es la palabra del Señor. No existe otra manera de nuestro transitar en este mundo si no es aferrados a la palabra del Señor. Hermanos, estamos terminando ya el primer mes de este año. Ya se acabó prácticamente, dice Daniel. Va avanzando, es cierto, rápidamente, pero aún estamos a tiempo si no hemos trazado objetivos que la posibilidad de pasar más tiempo pegados a la palabra del Señor sea una constante diaria. Si no lo has hecho, estamos a tiempo de poner el objetivo. Si no leías la Biblia, ponle un tiempo todos los días. Voy a dedicar tantos minutos a estudiar la palabra de Dios, a leerla y esperar que el Señor me hable con su palabra. Ese sería un objetivo muy hermoso, ¿no? Para este año, porque eso nos va a permitir no tropezar tanto. ¿Quién quiere tropezar? ¿Quién quiere rasparse las rodillas o abrirse la cabeza? Nadie, ¿no? Pero si tenemos la luz apagada, es lo que va a pasar. Nada distinto va a pasar. Otro recurso, mis hermanos, que nos permite estar enfocados como debe ser, es la oración. La oración permite fortalecer esa comunicación con Dios. ¿Cómo se mantiene una amistad en el tiempo? ¿Cómo? Compartiendo, hablando. Es muy difícil que yo pueda decir que él es mi amigo o ella es mi amiga si no pasamos tiempo conversando. No simplemente monólogos. Yo escucho al Señor leyendo las escrituras, escucho su consejo, pero ¿cuánto tiempo yo paso conversando con Él? Enfocarnos exige de concentración, es decir, apartar un tiempo para hablar con nuestro Señor. Satanás, el mundo, el sistema nos quiere poner unos audífonos grandes aquí para no escuchar a Dios. Pero este año es una muy buena oportunidad para dejar de hablar tal vez mucho con el mundo y acercarnos más a Dios. Y si vamos a hablar con el mundo es para mostrarles el amor y la esperanza que solo hay en Cristo. Me gustaría que fuéramos al libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro hermoso como cualquiera de los otros libros que están en las Escrituras y se da en un contexto muy particular.
Nehemías era un judío en una época en que el pueblo judío no estaba en Israel. El pueblo judío estaba esclavo en Babilonia. Y posteriormente, pues los babilonios fueron destruidos por los persas. Y Nehemías fue ese judío que junto con muchos otros judíos vivía expatriado, lejos de su tierra, no por gusto propio, no se convirtió en emigrante, no le dio por pasar el tapón del Darién buscando nuevas oportunidades, mejor futuro, el sueño, el sueño mesopotámico de la época. No, a él se lo llevaron junto con sus coterráneos de esclavo por muchos años. 70 años estuvo el pueblo de Israel esclavizado allí en Babilonia. 70 años. Y ya después de los 70 años, pues los babilonios que habían sido los malos del paseo fueron invadidos por otro pueblo, los persas, y ya Nehemías está viviendo en este momento con los persas. Era un hombre que vivía en la capital. En ese momento no era Nueva York la capital del mundo. En ese momento era Susa, la capital del imperio persa. Algunos judíos ya habían retornado a la tierra, porque no es porque el rey había sido buena gente y les había permitido volver a su tierra, no es que estaba profetizado. Cuando Dios castigó al pueblo judío, les dijo, van a estar 70 años sometidos, pero después de los 70 años yo los devolveré a la tierra. Entonces ya habían algunos judíos que habían retornado. Nehemías en ese momento trabajaba en la corte del rey, o sea, era un judío bien posicionado, era copero del rey. Es decir, estaba en la corte del rey sirviéndole al rey. Es decir, que tenía buena palanca el hombre, ¿sí? Tenía amigos influyentes en la sociedad persa. Y estando allí en esa condición, un paisano suyo lo buscó y le contó lo que estaba pasando en Israel. O sea, vino a hablar con el hombre y le dijo, mire hermano, ya algunos se fueron para allá y le están pasando mal. Ahí no hay comida. Los muros están completamente abajo. No, la cosa está, mejor dicho, mal, mal, mal. Nehemías escuchó estas cosas y se puso a llorar porque eran noticias tristes, porque era conocer que su pueblo que estaba volviendo a su tierra estaba pasando un mal momento y pues él en la sociedad cortesana, muy cómodo, pues le dolía profundamente ver cómo sus coterráneos estaban sufriendo, estaban padeciendo. Y quiero que vayamos al capítulo 1, versículo 4, porque hablando de este tema del enfoque, este pasaje nos ilustra lo importante de estar enfocado. Las noticias que está recibiendo Nehemías son tristes, malucas. Su pueblo está muriéndose de hambre. El muro está derribado. Bueno, para nosotros hoy día hablar del muro de una ciudad, pues no es relevante. Lo más relevante sería hablar de los muros de la ciudad de Cartagena para tomarnos la foto y que salga bonita. Nada más nos indica un muro en una ciudad. Pero en esa época los muros en una ciudad eran muy importantes porque era la posibilidad de evitar que el enemigo se les entrara al rancho y los invadieran y los destruyeran. Entonces, en ese momento era muy compleja la cosa. Y dice el versículo 4, dice Nehemías, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo y ayuné y oré al Dios del cielo.
Había una situación compleja, difícil. Mueve las fibras más profundas de Nehemías. Tan fue así que se puso a llorar. O sea, como un niño eh, consternado por la situación que estaba pasando. Una situación crítica que fácilmente puede desestabilizar a cualquiera, puede desenfocar a cualquiera, ¿sí? El francotirador necesita concentración para enfocarse y disparar, pero está entrenado para que en medio de las bombas y los disparos, de la distracción posible, pueda cumplir su objetivo, que es dispararle al blanco. Y esta situación es una situación que ponía a prueba a un varón de Dios, porque es que el hombre de Dios y la mujer de Dios se mide es en los momentos difíciles. No es cuando todo está fluyendo como yo quiero. Es en los momentos difíciles, cuando la cosa parece no tener solución. En ese momento es cuando Dios debe ocupar el centro de nuestro enfoque. ¿Qué hizo Nehemías? Hizo duelo, ayunó y oró al Dios del cielo. No buscó una solución de acuerdo a lo que él le parecía. No, yo voy a hacer eso. Es que nosotros sí somos magos, ¿no? Cuando tenemos situaciones difíciles, empezamos a echarle cabeza a ver qué hacemos y cómo tapamos un hueco con otro y empezamos a movernos y generalmente cometemos disparates y le embarramos. Y ahí sí, metemos las cuatro patas. ¿Qué hizo Nehemías? Ayunó y oró a quien tiene la respuesta y la solución. Versículo 5, y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Primera característica en esta oración, reconoce quién es Dios. Le está dando el lugar que le corresponde con quien está hablando. Es el Dios grande y el Dios temible. ¿Hay que temerle a Dios? Sí, Señor. Hay que temerle a Dios, hay que tenerle pavor, porque Él puede fulminar esto cuando quiera y como quiera. Lo impresionante aquí es que ese Dios que puede destruirnos es el mismo Dios que nos ama como un padre ama a su hijo. Versículo 6. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Versículo 7. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Segunda característica de esta oración, ¿qué está reconociendo? El pecado. Una oración efectiva, hermanos, es una oración que reconoce la grandeza de Dios, el lugar que le corresponde a Él, y también reconoce nuestro lugar. Somos pecadores. Y Él dice, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. El desenfoque es por causa del pecado. El pecado nos desenfoca del Señor. Versículo 8. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés.
Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Una oración efectiva. Nehemías trajo la palabra del Señor a su oración. Señor, tú dices esto en tu palabra y lo creo. Claro, el poder de la oración no es por el poder que yo tengo para hablar y declararle a Dios. No, el poder de la oración tiene poder. ¿Por qué? Porque nos debe llevar a la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que tiene el poder para hacer y transformar. Nehemías está trayendo en su relato con Dios todo lo que había pasado anteriormente. Y mire que la pinta muy compleja, ¿no? Está recordando una situación terrible que había pasado en el pasado, Israel. Así que dice el versículo 8, cuando Dios le declaró a Moisés, si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. O sea, ser desterrado era lo peor que podía pasar. Terminar como un paria, lejos de la tierra, lejos de los suyos. Tal vez el Señor nos ha llevado a situaciones de estas en algún momento de nuestras vidas. Tal vez por causa nuestra hemos sido desterrados. Hemos estado lejos de las bendiciones de Dios. Pero Nehemías recuerda en el versículo 9 algo hermoso, algo que trae mucha esperanza para todos hoy. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos. Ok. No es solamente conocerlos, porque es que nos podemos saber de memoria muchos versículos, nos podemos saber de memoria muchos pasajes. Ay, que hay que obedecer a Dios, que Dios es bueno, que someterse a Dios. Que... No, pero aquí está hablando de obedecer y vivir conforme a ellos. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces, aunque se encuentren desterrados, o sea, aunque estemos en el fango, en el peor de los escenarios, ¿qué va a pasar? Yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Uy, que a mí me da de todo leer un pasaje de estos, ¿no? Porque nos recuerda situaciones en las que hemos estado mal, hemos estado lejos de Dios, nos hemos olvidado, pero aún así hay esperanza. ¿Estás de pronto en ese sitio, en el fango, en el momento más difícil de tu vida? Dios está dispuesto, como pastor que es, ir por su ovejita, limpiarla, de pronto ahí se embarró, limpiarla, bañarla, calentarla y llevarla al rebaño. Trae la palabra del Señor en la oración. Y versículo 11, finalmente. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Claro, venía un problema pierna arriba para Nehemías. Era hablar con el rey para que le permitiera ponerse al frente de la situación y si era necesario viajar a Israel y reconstruir los muros, él hacerlo. Era una situación difícil porque él era el copero, pero fue la oración y la relación con Dios lo que le permitió dar ese paso. Otra característica de la oración, hay humillación. Yo me humillo delante de Dios y soy puntual en lo que oro. A veces divagamos cuando oramos, ¿no? Nehemías fue muy concreto, tenía una necesidad y se la planteó al Señor. Entonces,
Reconoce el señorío de Dios, primero. Segundo, reconoce el pecado y pide perdón. Tercero, trae la palabra de Dios en su conversación con él. Cuarto, se humilla ante Dios. Y quinto, no divaga, sino que es puntual. A mí me ha pasado muchas veces, no sé si ustedes, uno orando, especialmente cuando uno está muy cansado, ¿no? Termina uno divagando y repitiendo lo mismo y no hay como una coherencia en lo que estoy orando. Y yo, venga, yo que estoy orando, yo me perdí. No, debe ser un tiempo en donde estemos concentrados, enfocados, orándole al Señor. Hermanos, como conclusión, podemos caminar nuestra vida en este mundo desenfocados o Dios enfocados. ¿Desenfocados cómo? Haciendo nuestra voluntad, dejándonos llevar por la corriente de este mundo, dejándonos seducir por el sistema o por nuestros propios impulsos y emociones. Si estamos desenfocados. Pero ¿cómo enfocados en Dios o Dios enfocados? Buscando la palabra de Dios, como leíamos en los Salmos, y orando, pasando tiempo de oración con Dios. Hermanos, que el estudio de la palabra de Dios y la oración sean propósitos para este 2024. Y termino leyendo Hebreos 12, 1 y 2, porque es el mejor resumen que puede haber para lo que el Señor nos enseña el día de hoy. Hebreos 12, 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos implica correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esto representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Hermanos, enfocados, Dios enfocados, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, pues haciendo eco de estas exhortaciones de la palabra, los invitamos a que, si se animan, se unan a la oración en los salmos los días martes a las 5:30 de la mañana. Aclaro que no es un estudio, no es un estudio de los salmos, es una oración en los salmos, para lo cual, pues aconsejamos que antes hayan leído